el Congreso de la República saca normas de carácter personal, saca normas que beneficia a un determinado sector. La pregunta... Voy a hablar ahora con Jimmy Silva, vocero de la Asociación de Movimientos Regionales del Perú. A propósito, justo de eso que estoy hablando. Hoy se va a debatir reforma constitucional. Está amarrada una y a otra. La segunda votación se tendría que dar hoy. Y es el tema de, en la práctica y en los hechos, eliminar los movimientos regionales. Y si quieres tener participación política, tienes que sumarte a una de estas a uno de estos partidos políticos. Y lo otro es este asunto de la reelección de alcaldes y gobernadores. Señor Silva, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido, exitoso. Buenos días, un placer saludarte, Manuel, a esta hora de la mañana, saludar a todo tu público oyente y televidente. Dar gracias a Dios es importante. Escuchaba tu introducción, Manuel, y hablabas de qué tipo de temas nos identifican. Por supuesto que, como indicas, hay temas de relevancia, como por ejemplo la seguridad ciudadana, que es un tema transversal. Si no tienes una ciudad segura, no desarrolla nada, la inversión, la educación, el crecimiento, nada. Por eso es que es una de las principales falencias de este gobierno, el tema de seguridad ciudadana, el tema que implica que los ciudadanos del Perú podamos transitar libremente y desarrollar nuestras actividades en crecimiento de nuestra sociedad. Pero el tema que hoy se debate, que es esta amenaza que nació hace unos meses, en el mes de mayo, contra los movimientos regionales, podríamos decir que los partidos políticos y los movimientos regionales son instituciones que hoy tienen serios cuestionamientos. Por supuesto que sí, eso no se puede negar, pero también tenemos que tener claro que hay instituciones como partidos o movimientos que evidentemente han hecho parte de la tarea y que hoy pretender eliminar a los movimientos políticos es pretender lesionar más a la democracia. Y aquí sí voy alineado a lo que decías. El Congreso de la República saca normas de carácter personal, saca normas que beneficia a un determinado sector. La pregunta es, ¿a quién podría beneficiar la desaparición de los movimientos regionales del Perú? ¿A quién? Después de que en las últimas elecciones los partidos políticos no hayan podido tener presencia a nivel municipal y regional. Cierto. Es un evidente conflicto de interés, ¿verdad? Eso es descaradamente limpiar la cancha. ¿Quién me compite? Los movimientos regionales. Ok, como ahora somos una especie de asociación de partidos que son los que manejan en el Congreso de la República, no solo el Congreso, sino el gobierno, ok, hay que desaparecer la cancha, hay que legislar. Y a partir de ahora no hay elecciones, a partir de la siguiente elección no hay elección para movimientos. ¿Quieres votar por alguno? ¿Quieres ser candidato? Inscríbete a uno de nosotros, ya sea Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación. O sea, ese es un evidente conflicto de intereses, ¿no? Si tú lo miras, Manuel, si tú lo miras, incluso desde el punto de vista de la especialización de la norma, ya lo dice el Jurado Nacional de Elecciones. Deberíamos ir progresivamente buscando mejores entendimientos entre el centralismo limeño y las regiones del Perú. Por eso es que el Jurado Nacional de Elecciones se ha pronunciado frente a esta amenaza en forma totalmente técnica y enérgica. Sí, pero una cosa que me llama la atención en este tema, señor Silva, es que ustedes estaban inicialmente como más firmes, como más duros, habían convocado una movilización para Fiestas Patrias, no sé exactamente, pero 26, 27, 28, decían que iban a reeditar el asunto de la marcha de los Cuatro Suyos, que iban a venir de todas partes del país. Uno de los rostros visibles era este señor de Bello Braco. Pero de pronto se enfriaron de una manera impresionante. Hildebrand en sus 13 en la revista incluso habló de un asunto de componenda de algunos dirigentes para ver si finalmente afiliándose a algunos partidos se resolvía su tema. Y nunca hubo la movilización. Y lo que es más, en los últimos pronunciamientos que vi que firmaba el señor Braco, daba la impresión de que ya había un acuerdo con el Congreso para que esto no ocurra. Es decir, para que no se apruebe la desaparición real de los movimientos en el marco de lo que se denominaría la democracia representativa y su fortalecimiento. ¿Qué ocurrió en todo este tiempo? Bueno, en principio ahí hay algún nivel de desinformación. Número uno, evidentemente que una vez lesionados convocamos a una serie de actividades, entre ellas a marchas, a esas marchas de 27 y 28, como tú bien lo dices. Pero en el Perú habían una serie de colectivos que también tienen una serie de reclamos contra el Congreso y se programaron una serie de marchas. Se hizo una unidad de las marchas con esos objetivos. Y por eso es que empezaron el día 19 de junio, y tú vistes ahí a Freddy Braco, el presidente de nuestra organización, me vistes a mí en la cabeza de la marcha. Pero las marchas estaban convocadas para decirle al pueblo del Perú
a todos los ciudadanos peruanos y al Congreso y al Ejecutivo lo mal que estaban haciendo las cosas. No eran o sea, las marchas, sí han tenido ustedes la movilización que inicialmente el habían 19, anunciado. O sea, han terminado siendo absorbidos entonces por las otras manifestaciones. el 19. El tema es Ya. que nos apartamos porque en las manifestaciones empezaron a aparecer candidatos a la presidencia de la República, ¿no? Con unos cartelones que decían presidente fulano de tal. Y Ya, ese no era el pero si objetivo. ustedes con su capacidad de convocatoria, de movilización, de representación en la región, se hubieran podido hacer una marcha, digamos, si ya no la hacían el 23, el 24, el 25, lo hubieran podido hacer que el 2, el 3, el 4, el 5, el 8, el 10, el 12, el 15 de agosto. ¿Por qué no lo han hecho? Yo entiendo, Aquí y viene discúlpeme el que le otro diga tema. con sinceridad, a mí me parece que ahí ha habido una cosa que, como dice la revista Gilebra, creo que ha habido una conversación en la que ustedes se han confiado que el Congreso les diga que esto no se va a anular. Finalmente, lo que nosotros establecemos claramente es que hemos hecho una serie de actividades en paralelo. Y una de las actividades es lo que tú estableces. Por supuesto que hemos estado en el Congreso, porque es quien nos da la amenaza y quien nos tiene que quitar la amenaza, implicando que en esta segunda votación tiene que haber algún nivel de reflexión. Ya. Y nosotros nos hemos dedicado a conversar con distintos congresistas. Hemos estado con Quiabra de Alianza para el Progreso, con Camachiro de Cambio Democrático, con Darwin Espinosa, con Lucy Vázquez, con Mary Infantes. Hemos estado con el bloque de Renovación Popular. Tuviste en una conferencia de prensa al alcalde de Lima, presidente de Renovación Popular, y al vocero, al congresista, vocero de Renovación Popular. Lo pudiste ver, Alejandro Muñantes, en una conferencia de prensa diciendo al presidente de Renovación Popular, diciendo que los partidos políticos no pueden llegar donde llegan los movimientos regionales, y al congresista Muñante diciendo que lo que se había debatido en la Comisión de Constitución no era la desaparición de los movimientos regionales, era subirle algunas vallas a los movimientos regionales. Entonces ustedes le han creído a esta representación, les han asegurado que esto no iba a ocurrir. ¿A qué acuerdos llegaron en esta ronda de diálogo de la que usted nos está hablando? ¿Cuáles han sido, digamos, las conclusiones a las que llegaron? Voy a citarte, por decir, a una de las reuniones más importantes, que es la última de hace 4 días con el presidente del Congreso, con el señor Salguana, donde su propia publicación dice que estos espacios sirven para tender puentes y que esta reflexión de una segunda votación te permite analizar con mayor tranquilidad el tema. Y hemos podido hacerle saber la necesidad que tiene el Perú de respetar sus libertades. Y evidentemente nos hemos reunido con más de 35 congresistas, de los cuales varios de ellos en una primera oportunidad opinaron a favor de la amenaza de desaparecernos, y hoy entendían que el mecanismo que estaban utilizando no era el adecuado. Entonces, en ese sentido, también tenemos que guardar las formas. La política tiene que ver también con entendimientos, porque no puede ser un conflicto constante. Ahora, la palabra se tiene que respetar. Hoy consideramos que, si se está poniendo a debate, hay serios fundamentos para entender que la representación congresal, en este sentido, por lo menos está siendo reflexivo. Es decir, ustedes albergan la esperanza de que hoy día, después de la ronda de diálogo, de conversaciones, de entendimiento que usted habla, de terminar el conflicto permanente del que usted nos habla, sí va a haber una reflexión y que probablemente hoy no se repita la primera votación, sino que después de haber hecho una reflexión, no se dé pase a esta reforma constitucional. ¿Es lo que ustedes creen? Totalmente de acuerdo. Deberíamos creer eso en función a todo el trabajo hecho en el Congreso y en función fundamentalmente en que tenemos que analizar que por más que el Congreso tenga la capacidad y la facultad de dar normas, las normas no pueden ir en contra de la ley, en contra de la razón, ¿no es cierto? Sí, no, sí, por supuesto. Es lo que estamos criticando siempre y es lo que más ha hecho este Congreso. Claro, pero también tenemos una garantía en el Tribunal de Garantías Constitucionales. También tenemos una garantía en que las instituciones como el Jurado Nacional de Elecciones, que ya hizo un pronunciamiento, entienda claramente... Pero el jurado no decide y el tribunal, la verdad es que es hijo de este Congreso. ¿O a usted le queda alguna duda? Usted recuerda, no, es que si estamos frente a que todas las instituciones del Estado no sirven para nada, entonces el último que se quede, que cierre la puerta. Pero escúchame, esa es una conclusión a la que yo no he llegado. Le estoy diciendo una cosa concreta. El jurado no tiene competencia para definir asuntos de reforma. O sea, ¿qué haría el Jurado Nacional de Elecciones si establece una reforma constitucional del Congreso? Y cuando usted me dice voy al tribunal, yo le estoy hablando de lo que definitivamente estamos comprobando a todo el mundo. Este tribunal decide lo que el Congreso decide. No, yo ahí le voy a indicar que, por ejemplo, a nivel del Jurado Nacional de Elecciones, en este hipotético negado que hoy se materialice, lo mismo que la primera votación, el Jurado Nacional de Elecciones, ya habiendo hecho un pronunciamiento en unanimidad sobre la inconstitucionalidad y la irregularidad de la aplicación del principio de progresividad,
en un control difuso, el jurado electoral, el Jurado Nacional de Elecciones podría evidentemente opinar y aceptar la inscripción de los movimientos regionales. O sea, aquí hay mucho por debatir y discutir, pero hoy... O sea, ¿podría el Jurado Nacional de Elecciones oponerse a una reforma constitucional? Porque me guste o no me guste, a mí de hecho no me gusta, estoy clarísimo. Y ojalá usted tenga razón, que el Congreso realmente no les haya mentido de la peor manera como está acostumbrado y que hoy día se dé marcha atrás. Ok, ahí estamos de acuerdo. Pero si se da la norma, si se aprueba en segunda instancia, si es una reforma constitucional que además no necesita ni siquiera la promulgación de la presidenta, se publica, termina siendo un hecho constitucional. ¿Cómo puede ser que el jurado diría a esto que está mal dado, de acuerdo, diga que no? ¿Cómo sería quien aplique eso? Nuestra figura legal tiene también una institución que se llama el control difuso. Y que es la inaplicación de la norma. Tendríamos que analizarlo. ¿Hasta dónde hay un control difuso a nivel del Jurado Nacional de Elecciones que resuelve en última instancia las inscripciones de las organizaciones políticas, llámese partidos o llámese movimientos regionales, cuando no existe una causal de exclusión? Ahora, yo le hago una pregunta final, por favor. Poniéndome en el hipotético, negado por usted, y ojalá sea real, de que este Congreso apruebe este asunto en la misma intención de la primera votación y definitivamente ustedes desaparezcan. ¿Qué van a hacer? Bueno, en principio la historia siempre juzga. En segundo lugar, los movimientos regionales, evidentemente vamos a seguir en una lucha, ya sea de carácter judicial, porque todavía el proceso electoral es el 2026. Sí, claro. Todavía hay techo que reclamar. Yo creo que no podemos claudicar los ciudadanos de nuestros derechos, de seguir defendiéndolos. Sin duda. Porque si no, estaríamos frente a que hay instituciones capturadas por sujetos que no tienen ninguna capacidad y que solo lo único que buscan son intereses personales y dejémosles el país a ellos. No, esa no es la función principista de los movimientos regionales, que evidentemente también tenemos que mejorar. Pero que si no existe esa comunicación del interior del país con el Ejecutivo y el Legislativo, evidentemente que si hoy todavía las regiones del Perú en gran medida tienen serios problemas, imagínese usted, frente al hecho de que no va a haber una representación política para poder elegir a sus candidatos y luego autoridades. Sí, sí. No, además es un atentado total a la democracia representativa que con tanta pompa se hace alusión en estos debates. Ha sido usted muy gentil. Jimmy Silva, vocero de la Asociación de Movimientos Regionales del Perú, ha estado en éxitos y le agradecemos por ello. Estamos a las 7:28. Seamos los héroes que hacemos